Muy buenos días. En el programa de hoy vamos a leer el capítulo 7 de la primera parte de la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Este capítulo es lo que podríamos llamar el leitmotiv, o bien es exactamente el meollo de toda la trama de esa novela. Vale decir, gira en torno a esto. Es el tema. Y vamos a comenzar dentro de solo un instante. Crimen y Castigo, capítulo 7. De la misma manera que en su precedente visita, Raskolnikov pudo ver que la puerta se entreabría poco a poco y que por la estrecha abertura se fijaban en él dos ojos brillantes con expresión de desconfianza. Su sangre fría le abandonó en aquel instante y cometió un error que estuvo a punto de estropearlo todo. Temiendo que Alena Ivanovna tuviera miedo por encontrarse sola con un visitante cuyo aspecto debía ser poco tranquilizador, sujetó la puerta y tiró de ella hacia sí, para que la vieja no pudiera cerrarla. La usurera no lo intentó, pero no soltó el tirador de la cerradura, aunque le faltó poco para caer cuando Raskolnikov tiró de la puerta hacia él. Como la vieja continuase en pie en el umbral y se obstinara en no dejarle libre el paso, avanzó resueltamente hacia ella. Asustada, la vieja dio un paso hacia atrás y quiso hablar, pero no pudo pronunciar ni una palabra y miró al joven abriendo desmesuradamente los ojos. «Buenos días, Alena Ivanovna», comenzó con el tono más tranquilo que pudo afectar, pues en vano trataba de parecer despreocupado, y su voz era entrecortada y temblona. «Le traigo una cosa, pero entremos para que forme juicio acerca de ella. Hay que verla a la luz». Y sin esperar a que le invitaran, entró en el aposento. La vieja se le acercó apresuradamente. Su lengua se sintió desembarazada. «Señor, ¿pero qué desea usted? ¿Quién es usted? ¿Qué desea?» «Vaya, Alena Ivanovna, ya me conoce usted, soy Raskolnikov. Tome,
Le traigo el objeto de que le hablé el otro día. Y le alargó el paquete. Alena Ivanovna iba a examinarlo cuando de pronto cambió de opinión. Levantó los ojos y dirigió una mirada penetrante, irritada y recelosa sobre el visitante que se había introducido en su casa con tan poca ceremonia. Lo contempló de aquella manera durante un minuto, y Raskolnikov creyó incluso percibir una especie de burla en los ojos de la vieja, como si ésta lo hubiera adivinado todo. Y sintió que perdía la calma, que casi tenía miedo, y que si aquella muda inquisición se prolongaba medio minuto más, saldría corriendo, sin la menor duda. —¿Qué le pasa a usted que me mira de esa manera, como si no me conociera? —dijo de pronto, y enfadándose. —Si le conviene a usted esta prenda, la toma, y si no, iré a otra parte. Es inútil que me haga perder el tiempo. Aquellas palabras se le escaparon sin haberlas premeditado siquiera. El lenguaje resuelto del visitante produjo una excelente impresión en la vieja. —¿Y por qué tiene tanta prisa, Batushka? ¿Qué es lo que me trae ahí, tan de golpe? —preguntó, mirando el paquete. Ella alargó la mano. —¡Qué pálido está, joven! ¡Le tiemblan las manos! —¡Se encuentra enfermo, Batushka! Raskolnikov vaciló un instante. —Tengo fiebre —respondió Raskolnikov con voz entrecortada. —¿Cómo no va a estar uno pálido cuando no tiene qué comer? —concluyó, no sin cierto esfuerzo. Nuevamente le faltaban fuerzas, pero la respuesta parecía lógica, y la vieja cogió el paquete. —¿Qué es lo que me trae aquí? —preguntó por segunda vez. —Una buena pieza, una pitillera de plata. Véala. —Espere. Cualquiera diría que esto es plata. Vaya si viene bien atada. Mientras Alena Ivanovna se esforzaba en deshacer el paquete, habíase acercado a la luz, porque todas las ventanas estaban cerradas, a pesar del calor asfixiante. En aquella posición daba la espalda a Raskolnikov, y durante unos segundos se desentendió por completo del joven. Este se desabrochó el paletó y descolgó el hacha del nudo corredizo, pero sin sacarla todavía completamente, limitándose a sujetarla con la mano derecha por debajo de la ropa. Una flojedad terrible invadía sus miembros, sintiendo que por momentos se le entorpecían más y más. Temía que sus dedos dejaran escapar el hacha. De pronto, sintió que su cabeza empezaba a darle vueltas. —¡Pero! ¿Qué ha metido usted aquí dentro? —exclamaba encolerizada Alena Ivanovna, haciendo un movimiento hacia Raskolnikov. No había un instante que perder. Sacó el hacha por completo de debajo de su paletó, la levantó en el aire manteniéndola con ambas manos y con un movimiento suave, casi automáticamente, porque ya no tenía fuerzas, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja, pero apenas hubo dado el golpe, renació en él la energía física. Alena Ivanovna, conforme a su costumbre, llevaba la cabeza descubierta. Sus grises cabellos, escasos y untados de aceite como siempre, se reunían en una delgada trenza de las llamadas colas de rata, sujeta sobre la nuca con un trozo de peine de asta. El tajo le llegó hasta la coronilla, a lo que contribuyó la escasa estatura de ella. Apenas si dejó escapar un débil grito, y rápidamente se dobló y cayó sobre el suelo, sin embargo, teniendo aún fuerzas para levantar ambos brazos hacia su cabeza. En una de sus manos seguía sujetando la prenda. Entonces Raskolnikov, cuyo brazo había recuperado todo su vigor, le asestó 2 hachazos más en el occipucio. La sangre salió a borbotones y el cuerpo se derribó pesadamente por tierra. El joven retrocedió en el momento de la caída, pero apenas vio que la vieja yacía sobre el suelo, se inclinó para contemplarla. Estaba muerta,
los ojos desmesuradamente abiertos. Parecían querer salir de sus órbitas. Las convulsiones de la agonía dieron a su rostro una expresión grotesca. El asesino dejó el hacha en el suelo y en el acto empezó a registrar el cadáver, tomando las más meticulosas precauciones para no mancharse de sangre. Se acordaba de haber visto la última vez a Alena Ivanovna buscar las llaves en el bolsillo derecho de su vestido. Estaba en plena lucidez. No experimentaba ni aturdimiento ni vértigos, pero sus manos continuaban temblando. Más adelante, recordó que había sido muy prudente, muy cuidadoso, que puso el mayor cuidado para no mancharse. No tardó en encontrar las llaves. Lo mismo que el último día que vio a la vieja, las tenía todas reunidas en un llavero. Después de haberse apoderado del llavero, Raskolnikov pasó inmediatamente a la alcoba. Esta habitación era muy pequeña. A un lado se veía una vitrina espaciosa, llena de imágenes piadosas, y al otro una cama grande, muy limpia, con una colcha de seda forrada de algodón y hecha de piezas. En el tercer tabique había adosada una cómoda, y cosa extraña, apenas empezó a abrir este mueble, apenas empezó a utilizar las llaves, una especie de escalofrío recorrió todo su cuerpo. De pronto se le ocurrió renunciar a su tarea y marcharse, pero aquello no le duró más que un instante. Era demasiado tarde para marcharse. Incluso sonreía de que se le hubiera podido ocurrir aquello, cuando de repente se apoderó de él una inquietud terrible. ¿Y si por casualidad no estuviera muerta aún la vieja y recobrara el sentido? Entonces dejó las llaves y la cómoda y corrió rápidamente hacia donde estaba el cuerpo, cogió el hacha y se dispuso a darle un golpe más a su víctima. Pero el arma levantada no cayó. No cabía la menor duda de que Alena Ivanovna estaba muerta.
e inclinándose de nuevo hacia ella para examinarla más de cerca, Raskolnikov comprobó que tenía roto el cráneo. Un charco de sangre se había formado en el suelo. De pronto notó que la vieja tenía un cordón alrededor del cuello. El joven tiró violentamente de él, pero el ensangrentado cordón era bastante fuerte y no se rompió. El asesino trató entonces de quitárselo, haciéndolo deslizar a lo largo del cuerpo, pero no tuvo más éxito en esta segunda tentativa, pues el cordón tropezó con un obstáculo y no pudo deslizarse. Impaciente ya, Raskolnikov esgrimió el hacha, dispuesto a descargarla sobre el cadáver para cortar con el golpe aquel maldito cordón, pero no se atrevió a proceder con tanta brutalidad. Por último, después de 2 minutos de esfuerzo y de enrojecerse las manos, logró cortar el cordón con el filo del hacha sin tocar el cuerpo de la muerta. Tal como se había figurado, del cordón pendía una bolsita que la vieja llevaba al cuello. También estaban suspendidas del cordón una medallita esmaltada y 2 cruces, la una de madera de ciprés y de cobre la otra. La mugrienta bolsa, un sencillo saquito de piel de camello, estaba repleta. Raskolnikov se la guardó en el bolsillo sin mirar su contenido. Tiró las cruces sobre el pecho de la vieja y, tomando consigo el hacha, entró precipitadamente en la alcoba. Su impaciencia era verdaderamente grande. Cogió las llaves y puso manos a la obra, pero sus tentativas para abrir la cómoda resultaban infructuosas, lo que debía atribuirse más que al temblor de sus manos a sus continuas equivocaciones, pues a pesar de ver que una determinada llave no iba bien a la cerradura, se empeñaba en hacerla entrar. De pronto recordó una conjetura que hiciera en su visita anterior. Aquella gruesa llave de las guardas dentadas que estaba en el llavero juntamente con las otras llaves pequeñas no debía ser de la cómoda, sino de alguna caja donde la anciana debía tener guardados todos sus valores. Y sin preocuparse ya de la cómoda, buscó inmediatamente debajo de la cama, sabiendo que las viejas tienen la costumbre de esconder sus tesoros en tales sitios. Efectivamente, allí se encontraba un cofre pequeño y forrado de tafilete rojo. La llave dentada ajustaba perfectamente en la cerradura. Cuando Raskolnikov abrió aquella caja, vio sobre un paño blanco una pelliza de piel de liebre con el forro encarnado. Debajo de la pelliza había un vestido de seda, luego un chal. En el fondo parecía no haber más que trapos. El joven empezó por limpiarse las manos ensangrentadas en el forro encarnado. En el rojo se verá menos la sangre, pensaba. Señor, pero es que voy a volverme loco. Pero apenas había tocado aquellos trapos, cuando de entre la piel cayó un reloj de oro. Y entonces empezó a revolver todo el contenido del cofre. Entre los trapos se encontraban objetos de oro, todos probablemente depositados como prendas en casa de la usurera, pulseras, cadenas, pendientes, alfileres de corbata. Unas cosas estaban guardadas en estuches, otras liadas en papeles y atadas con una cinta. Raskolnikov no titubeó. Recogió todas aquellas alhajas y llenó con ellas los bolsillos de su pantalón y de su paletó, sin abrir siquiera los estuches ni deshacer los paquetes. Mas pronto fue interrumpido en su tarea. Sintiéronse unos pasos en la habitación donde yacía la vieja. Raskolnikov se detuvo helado de terror. Sin embargo, como el ruido cesara, creyó haber sido víctima de una ilusión del oído, o más bien una especie de débil y entrecortado gemido. Al cabo de 1 o 2 minutos, volvió a quedar todo en un silencio sepulcral. Raskolnikov estaba sentado en el suelo, al lado del cofre, y esperaba, respirando apenas. De repente dio un salto, empuñó el hacha y se volvió fuera de la alcoba. En medio de la habitación, Isabel, con un enorme paquete en las manos, contemplaba aterrada el cadáver de su hermana, pálida como un sudario, y parecía no tener fuerzas para gritar.
Al aparecer bruscamente el asesino, empezaron a temblar sus miembros y el estremecimiento se traslucía en su rostro. Intentó levantar el brazo, abrir la boca, pero no profirió grito alguno y, retrocediendo lentamente, fija siempre la mirada en Raskolnikov, fue a agazaparse en un rincón. La pobre mujer hizo aquella retirada sin gritar, como si le faltara el aliento. El joven entonces se lanzó sobre ella con el hacha levantada. Los labios de la desgraciada tomaron la expresión lastimosa que se observa en los niños cuando empiezan a tener miedo de algo, mirando el objeto que los asusta, prontos a gritar. El terror había de tal manera atontado a la pobre Isabel que, aún sintiéndose amenazada por el hacha, no tuvo siquiera el gesto instintivo de preservarse la cara llevándose las manos a la frente con el mecánico ademán que en semejantes casos sugiere el instinto de conservación. Levantó apenas el brazo izquierdo y lo alargó lentamente hacia el asesino como para rechazarle. El hacha cayó sobre su cráneo, hendió toda la parte superior de la frente y penetró hasta el occipucio. Isabel se desplomó muerta. Raskolnikov, sin saber lo que hacía, tomó el paquete que su víctima tenía en la mano, luego lo abandonó y corrió a la antesala. Raskolnikov estaba cada vez más aterrado, sobre todo después de este último asesinato impremeditado. Tenía prisa por huir. Si entonces hubiera podido darse cuenta más clara de las cosas, si hubiese podido calcular las dificultades de su posición, verla tan desesperada, tan horrible, tan absurda como era, y comprender cuántos obstáculos le quedaban por vencer aún, quizá tener que cometer otros crímenes antes de salir de aquella casa y volver a la suya, es muy probable que hubiera renunciado a la lucha y que hubiera corrido a denunciarse inmediatamente.
no impelido por la pusilanimidad, sino por el horror de lo que había hecho. Aquella impresión se acentuaba más a cada minuto. Por nada en el mundo habría querido ahora aproximarse a la caja, ni siquiera entrar en la alcoba. Sin embargo, su espíritu fue tranquilizándose poco a poco y finalmente cayó en una especie de letargo. El asesino parecía olvidarse por momentos de lo principal para preocuparse de cosas sin importancia. Por otra parte, una mirada que dirigió hacia la cocina le hizo distinguir un cubo con agua y enseguida se le ocurrió lavarse las manos y el hacha, pues la sangre le había puesto las manos pegajosas. Después de sumergir en el agua el filo del hacha, tomó un trozo de jabón que se encontraba en el pollo de la ventana y empezó a lavarse. Cuando tuvo limpias las manos, se dedicó a limpiar el hierro de su arma, invirtiendo 3 minutos más en fregar bien el mango, que también presentaba algunas salpicaduras de sangre. Después lo secó con un paño que estaba tendido en una cuerda a lo largo de la cocina. Una vez terminada esta operación, se acercó a la ventana para entregarse a un examen atento y prolongado del hacha. Las huellas acusadoras habían desaparecido, pero la madera del mango estaba húmeda todavía. Raskolnikov escondió cuidadosamente el arma bajo su paletó, volviendo a colocarla en el nudo corredizo, hecho lo cual inspeccionó minuciosamente sus ropas lo mejor que pudo por la poca luz que iluminaba la cocina. A primera vista, ni el pantalón ni el plató ofrecían nada sospechoso, pero tenía algunas manchas en las botas y se las quitó con un trapo mojado en agua. Pero estas precauciones no le tranquilizaban más que a medias, porque sabía que veía mal y que muy bien podía haber olvidado alguna mancha. Quedó indeciso en medio de la habitación, agobiado por un pensamiento sombrío, angustioso, la idea de que se volvía loco, de que en aquel momento no se encontraba en estado de tomar una determinación y de velar por su seguridad, de que su manera de obrar quizá no fuese la que correspondía a las circunstancias. «Dios mío, debo marcharme lo más pronto posible», murmuró lanzándose a la antesala, donde le esperaba el mayor terror que hubiese podido experimentar aún. Quedó inmovilizado, no atreviéndose a dar crédito a sus ojos. La puerta que daba acceso al rellano, aquella misma donde él había llamado antes y por la que había entrado, estaba abierta. Hasta aquel momento había permanecido abierta, pues la vieja, quizá por precaución, no la había cerrado, ni siquiera había dado vuelta a la llave, ni corrido el cerrojo. Pero, Dios mío, ¿no ha entrado después Isabel? ¿Cómo no pensé que debió entrar por la puerta? No podía haber penetrado en la habitación por la pared. Cerró la puerta y echó el cerrojo. Pero no basta con esto. Hay que marcharse. Descorrió el cerrojo y, después de abrir la puerta, se quedó escuchando hacia la escalera. Escuchó durante bastante rato. Abajo, probablemente en la puerta de entrada, se oían 2 voces que se injuriaban. ¿Pero qué gentes serán? Esperó pacientemente. Por fin cesaron las voces. Los 2 que se peleaban se marcharon, cada uno por su lado. Ya iba a salir el joven, cuando en el piso inferior se abrió ruidosamente una de las puertas que daban a la escalera y alguien empezó a bajar los peldaños entonando una cancioncilla. «¿Qué les pasará para hacer tanto ruido?», pensó. Y cerrando nuevamente la puerta, esperó un poco más. Finalmente se restableció el silencio. Pero en el momento en que Raskolnikov se disponía a bajar, su oído percibió un nuevo ruido. Este ruido era de pasos lejanos aún, que resonaban en los primeros peldaños de la escalera. Sin embargo, apenas los oyó, adivinó la verdad. Alguien se dirigía allí sin la menor duda. Allí, al 4º piso, a la casa de la vieja. ¿De dónde provenía este presentimiento? ¿Qué había de particular en aquellos pasos? Eran unos pasos pesados, regulares y más bien lentos que presurosos.
Ya ha llegado al primer piso. Continúa subiendo. Cada vez se le oye más distintamente. Resopla como un asmático cuando sube los escalones. Sí, sí, ya se dispone a subir al tercer piso. ¿Vendrá aquí? Raskolnikov experimentó súbitamente la sensación de una parálisis general, como ocurre durante esas pesadillas en que uno se cree perseguido por enemigos. Parece que están a punto de alcanzarnos, que nos van a matar, y uno permanece como clavado en el sitio en que se encuentra sin poder moverse. El desconocido empezaba a subir la escalera del cuarto piso. Raskolnikov, a quien el espanto mantuviera inmóvil hasta entonces en la entrada de la habitación, sacudió por fin su estupor y entró apresuradamente, cerrando la puerta y echando el cerrojo, procurando hacer el menor ruido posible. El instinto, más que la razón, le inspiró en aquellas circunstancias. Cuando hubo terminado de cerrar, se recostó en la puerta, quedándose a la escucha y sin atreverse siquiera a respirar. El visitante estaba ya en el rellano, no existiendo entre ambos más distancia que el espesor de la puerta. El desconocido se encontraba ahora, con respecto a Raskolnikov, en la misma situación en que éste se había encontrado, hacía muy poco, con la vieja. El visitante respiró varias veces con esfuerzo. Debe ser grueso y alto, pensó Raskolnikov, apretando con su mano el mango del hacha. Aquello le parecía un sueño. En eso, el visitante tiró con fuerza de la campanilla. Enseguida creyó percibir que en la habitación se producía cierto movimiento. Escuchó atentamente durante algunos segundos. Esperó un poco y de repente, lleno de impaciencia, comenzó a forcejear cogiendo el tirador de la puerta.
Raskolnikov miraba aterrado al cerrojo, que temblaba, esperando verlo saltar de un momento a otro, porque tan violentas eran las sacudidas que sufría la puerta. Tuvo intenciones de sujetar el cerrojo con la mano, pero el otro hombre habría podido sospechar de aquello. La cabeza empezaba a darle vueltas de nuevo. «Me perderé», se dijo. Sin embargo, recobró súbitamente su presencia de ánimo cuando el desconocido rompió el silencio. «¿Estarán durmiendo o las habrán estrangulado, malditas mujeres?», refunfuñaba la voz del visitante. «Alena Ivanovna, vieja bruja! Isabel Ivanovna, belleza indescriptible, abrid. ¡Ah, malditas! ¿Estarán durmiendo?». Y exasperado ya, llamó 10 veces seguidas y lo más fuerte que pudo. Indudablemente era un habitual de la casa y dictaba leyes en ella. En ese mismo instante sonaron unos pasos ligeros y rápidos en la escalera. Debía ser otro que también subía al cuarto piso. Raskolnikov no se dio cuenta al principio de la llegada del nuevo desconocido. Pero «¿Es posible que no haya nadie?», dijo éste. «Buenos días, Koch». A juzgar por la voz, debe ser joven, pensó Raskolnikov. «El diablo lo sabrá. A punto he estado de hacer saltar esta cerradura», respondió Koch. «Pero, ¿cómo es que me conoce usted?». «Vaya pregunta. Anteayer le gané 3 partidas seguidas al billar». «Así pues. Bueno, no están estas entonces». «Qué extraño. Hasta me parece absurdo. ¿Dónde puede haber ido esta vieja?». Tenía necesidad de hablar con ella. «Y yo también, Batushka. También yo quería hablar con ella». «Bueno, ¿y qué le haremos entonces? No hay más remedio que marcharse». «Ay, y yo que venía a pedirle prestado», exclamó el joven. «No queda otro remedio que marcharse. Pero entonces, ¿para qué me citó hasta ahora? Ella misma, la bruja, me dijo que viniera hasta ahora. Y de mi casa aquí hay una buena caminata. ¿Dónde diablo puede haber ido? No me lo explico. En todo el año no se mueve esta bruja. Y se enmohece por ahí en un rincón. No puede con sus piernas. Y de pronto se larga». ¿Y si preguntáramos al portero? «¿Para qué?». «Para saber a dónde ha ido y cuándo volverá». «Diablo, preguntar. Si ella no sale nunca». Y tomando nuevamente el tirador, el viejo añadió, forcejeando: «¡Ah! Diablo, no hay nada que hacer. Habrá que marcharse». «Espere», dijo de pronto el joven. «Fíjese, ¿no ve cómo resiste la puerta cuando se tira?». «¿Y qué?». «Eso quiere decir que no está cerrada con llave, sino con cerrojo. ¿Oye usted cómo resuena?». «¿Y qué?». «¿Pero cómo? ¿No comprende usted? Es la prueba de que una de ellas está en la casa. Si hubieran salido las 2, habrían cerrado con la llave y no podrían haber echado el cerrojo por dentro. Fíjese, ¿no oye el ruido que hace? Pues para encerrarse con cerrojo es preciso estar adentro. ¿Lo comprende? Luego deben estar y no quieren abrir». «Ah, sí, es verdad», exclamó Koch. «Deben estar adentro». Y empezó a sacudir furiosamente la puerta. «Espere», agregó el joven, «no trabaje usted tanto. Aquí hay algo sospechoso. ¿Ha llamado usted? Ha tirado con todas sus fuerzas de la puerta y no abren. Por consiguiente, o se han desmayado las 2 o...». «¿O qué?». «Mire lo que debemos hacer. Hagamos subir al portero para que él mismo las despierte». «Me parece buena idea». Ambos se dispusieron a bajar la escalera. «Espere, dijo el joven. «Quédese usted aquí, y yo iré a buscar al portero». «¿Y por qué voy a quedarme?». «Porque quién sabe lo que puede ocurrir». «Bueno, sepa usted que soy estudiante de leyes, y por lo tanto me preparo para ser juez de instrucción. Aquí
hay algo que no está muy claro. Eso es evidente, dijo el joven, y bajó de 4 en 4 los escalones. Cuando se quedó solo, Koch volvió a llamar, pero despacio. Después empezó cuidadosamente a hurgar en el ojo de la cerradura, haciendo ir y venir el pestillo para convencerse completamente de que la puerta estaba cerrada únicamente con el cerrojo. Enseguida, soplando como un asmático, bajó la cabeza para mirar por el ojo de la cerradura, pero la llave se encontraba puesta por dentro, de suerte que era imposible ver nada. Al otro lado de la puerta, manteniéndose en pie, Raskolnikov tenía el hacha entre las manos. Se hallaba como delirante y se aprestaba a librar batalla con los 2 hombres apenas entraran en la habitación. Más de una vez, oyéndoles golpear y concertarse entre sí, tuvo la intención de acabar de una vez e interpelarlos a través de la puerta. Por momentos experimentaba deseos de injuriarlos, de provocarlos, esperando a que invadieran la habitación. Cuanto antes se acabe esto, mejor, pensaba de vez en cuando. El tiempo pasaba y no aparecía nadie. Koch empezó a perder la paciencia. ¡Ah, qué diablo!, vociferaba. Y al fin, aburrido de esperar tanto, abandonó su puesto para ir a buscar abajo al joven. Poco a poco cesó de oírse el ruido de sus botas pesadamente en la escalera. —¿Qué hacer, señor? Raskolnikov descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta. Tranquilizado por el silencio que reinaba en la casa y por otra parte imposibilitado de reflexionar, salió, cerró la puerta y enfiló a la escalera.
Raskolnikov ya había bajado algunos peldaños cuando de pronto oyó un gran ruido que se producía debajo de él. Pero, ¿ahora dónde ocultarse? No había medio de esconderse en parte alguna. Se dio prisa entonces en retroceder y subir al piso. ¡Qué diablos! ¡Espera! El que profería aquellos gritos acababa de salir de uno de los cuartos situados en los pisos inferiores y bajaba las escaleras con toda la velocidad que le permitían sus piernas, vociferando «¡Mitka! ¡Mitka! ¡Mitka! ¡Que el diablo se lleve a este loco!». La distancia no permitió oír más. El hombre que profería aquellas exclamaciones estaba ya lejos de la casa. El silencio se restableció, pero apenas hubo terminado esa alarma, vino otra. Varios individuos que hablaban todos a la vez y en voz alta subían por la escalera. Eran 3 o 4. Raskolnikov distinguió entre ellos la voz sonora del joven. «Son ellos», se dijo, y comprendiendo que sería imposible evitarlos, fue directamente a su encuentro. «Que ocurra lo que quiera», se decía. «Si me detienen, esto ha concluido, y si me dejan pasar, se ha terminado también, porque recordarán que se cruzaron conmigo en la escalera, y ya iba a encontrarse con ellos. Tan solo mediaba un tramo, cuando de pronto, la salvación. A pocos pasos de él, a la derecha, había un cuarto vacío, cuya puerta estaba abierta de par en par. Era aquel cuarto del segundo piso donde trabajaban los pintores, y los que, como si lo hubieran hecho expresamente, acababan de marcharse. Ellos debieron ser los que poco antes habían salido a gritos. Veíase que la habitación estaba recién pintada y que los pintores habían dejado en medio de la habitación un cubo, un bote con colores y una brocha grande. En un abrir y cerrar de ojos, Raskolnikov se deslizó en el cuarto desalquilado y se escondió de la mejor manera que pudo detrás de un tabique. Lo hizo con bastante oportunidad, pues sus perseguidores llegaban ya al rellano, si bien no se detuvieron allí y continuaron subiendo al cuarto piso, hablando ruidosamente. Apenas estuvieron un poco alejados, Raskolnikov salió de puntillas y bajó precipitadamente. Nadie en la escalera, nadie en la puerta de entrada. Franqueó rápidamente el umbral y una vez en la calle tomó hacia la izquierda. Sabía muy bien, sabía perfectamente que los que lo buscaban estarían en aquel momento en el cuarto de la vieja, llenos de asombro al encontrarse abierta la puerta que hacía solo un momento estaba cerrada. Estarán contemplando el cadáver, pensó. Es indudable que no habrán tardado más de un minuto en darse cuenta de que el asesino ha conseguido burlar sus miradas mientras subían la escalera, y hasta es posible que lleguen a sospechar que se ocultaría en el cuarto desalquilado del segundo piso mientras ellos subían al cuarto. Pero a pesar de hacerse estas reflexiones, no se atrevía a apresurar el paso, aunque todavía le faltaban 100 para llegar a la esquina. ¿Y si me escondiera en un portal de alguna calle apartada y esperara allí un momento? No, eso no estaría bien. ¿Y si fuera a botar el hacha a cualquier sitio? ¿O si tomara un coche? No, malo. Por fin llegó a una calleja en la que se introdujo más muerto que vivo. Allí se encontraba salvado a medias. En aquel sitio no podía parecer sospechoso. Además, de esa manera evitaba las miradas de los transeúntes. Pero todas aquellas angustias lo habían debilitado tanto que difícilmente podía mantenerse en pie. Gruesas gotas de sudor corrían por su frente y tenía el cuello empapado. «¡Buena la llevas!», le gritó un desconocido, creyéndolo borracho. Raskolnikov no tenía su cabeza segura. Cuanto más andaba, sus ideas se obscurecían cada vez más. Sin embargo, quedó sorprendido al llegar al malecón y ver tan poca gente, y temiendo que se fijaran en él, en un lugar tan solitario, volvió a entrar en la calleja. Aunque apenas tenía fuerzas para andar, no dejó de dar un gran rodeo antes de volver a su casa. Cuando franqueó el dintel de la puerta de entrada, aún no había recobrado su presencia de espíritu. No se acordó del hacha hasta encontrarse en la escalera.
Sin embargo, la cuestión que había que resolver era de las más serias. Tratábase de devolver el hacha al sitio de donde la había cogido, y hacerlo, además, sin llamar en absoluto la atención de nadie. Si se hubiese encontrado en condiciones mejores de razonar, se hubiera dicho que en lugar de devolver el hacha a su sitio, habría sido mejor desembarazarse de ella, arrojándola en una casa cualquiera. Pero todo le salió a medida de sus deseos. La puerta de la portería estaba cerrada, pero no con llave, y según las apariencias, el portero no estaba. Raskolnikov había perdido hasta tal extremo la facultad de combinar un plan cualquiera que se fue derecho a la garita y abrió la puerta. Si el portero le hubiera preguntado qué desea, es posible que le hubiese entregado el hacha. Pero, lo mismo que ocurrió la primera vez, el portero había salido, lo que permitió al joven dejar el hacha debajo del banco en el mismo sitio donde la había sacado. Inmediatamente subió la escalera y llegó hasta su habitación sin encontrar a nadie. La puerta del cuarto de la patrona estaba cerrada. Cuando llegó a su cuarto y se tiró en su diván, completamente vestido, no durmió, pero quedó sumido en una especie de inconsciencia. Si alguien hubiera entrado entonces en su habitación, se habría levantado bruscamente, gritando, porque en su cabeza hormigueaban ideas confusas. Por mucho que se esforzaba, no podía seguir ninguna. En el programa de hoy leímos el capítulo 7 de la primera parte de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky. En la música, así habló Zaratustra de Strauss, una parte de la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff, de la suite Holberg de Grieg, de la suite El Teniente Quiché de Prokofiev,
de la suite Karelia de Sibelius y al final lo que nos alcanzó del concierto para piano de Grieg. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana. Radio Beethoven presentó Recortes con Patricio Bañados.